voz de los protagonistas. En Contextos. Roberto Carlos López es abogado, nos acompaña esta mañana. Roberto, bienvenido, buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues para que informes al auditorio sobre la normativa en torno a dos cuestiones que se suscitaron la semana pasada y que es necesario saber qué es lo que dice la ley al respecto. Por un lado, la invasión de predios de estos terrenos invadidos en la zona industrial de Mieleras que ayer ya fueron desalojados, y por otro lado también las rejas en calles del Campestre La Rosita y la normativa en torno al cierre de calles. ¿Qué dice la ley al respecto? Bueno, en primer término habría que hacer una diferenciación entre los diferentes tipos de bienes, ¿no? En este caso, bienes de carácter público y bienes de carácter privado. En el caso concreto de los terrenos invadidos a principios de la semana pasada, son bienes de carácter privado. La naturaleza del bien del carácter privado, pues sí conlleva, digamos, otros aspectos de carácter legal, a diferencia de los que pudieran ser denominados o considerados como públicos. La propiedad privada es uno de los principales derechos que a lo largo del tiempo ha respetado las diferentes leyes. La Constitución Política de México precisamente le da un grado de protección máximo a lo que es la propiedad privada. Se le reconoce precisamente el carácter y como consecuencia de ello, ¿no?, es considerada una garantía y por ende el Estado está obligado a garantizar precisamente el cumplimiento y el respeto a esa propiedad privada. Precisamente estuvimos checando las diferentes notas en relación a este tema y nos llamó la atención precisamente la forma, pues por así rápida y atinada en que el municipio atendió el problema en primera instancia. ¿En qué sentido? Pues evidentemente en el carácter de autoridad, ¿no?, que tiene el municipio, pues evidentemente tiene que cumplir con una serie de disposiciones legales, entre ellas la competencia que tiene precisamente para poder actuar de determinada manera o el no actuar de determinada manera, ¿no? En ese sentido, sí fueron muy claros y muy precisos en determinar que por ser precisamente un bien de propiedad privada, no se tenían que seguir unos procedimientos o unas formas para que en consecuencia de ello pudiera actuar ahora sí la autoridad competente. En ese sentido, no determina correctamente legalmente el hecho de que, bueno, la autoridad competente para conocer en primera instancia de esa afectación lo debía ser, en este caso, la Fiscalía del Gobierno del Estado, por ser precisamente quien tiene la competencia para respetar y hacer valer precisamente los derechos en lo que respecta al tema de la propiedad privada, en ese aspecto en lo particular. Ahora, eso es en el aspecto de propiedad privada. ¿Y cuando se trata de una propiedad pública? Bueno, cuando es una propiedad de carácter público, ahí sí cambia la situación. ¿Por qué? Porque evidentemente esa publicidad le da precisamente el hecho de que es un bien que tiene que ser disfrutado por la totalidad de las personas, ¿no? En este caso es responsable de la autoridad precisamente el respetar y hacer valer la ley en el tema de propiedad pública. ¿Por qué? Porque ellos son los facultados legalmente para poder hacer valer, digamos, este derecho de propiedad pública, y aparte se les considera como titulares del derecho de la propiedad pública. Ahora, ¿es necesario que haya una denuncia de por medio para que actúen las autoridades en el caso de una invasión de una propiedad privada? De una propiedad privada, sí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos apelando a una afectación patrimonial de una persona en lo particular. ¿Sí? Entonces, la ley contemplaba dos tipos de delitos en cuanto a la forma en que se tenían que perseguir. Lo que viene siendo querella o parte agraviada, instancia parte agraviada, o bien no los que se pudieran perseguir de oficio. En este caso, por ser una afectación al patrimonio particular de alguien, tiene que ser instancia de parte agravada, o sea, presentar primero formalmente una denuncia y posteriormente la autoridad, al hacerse conocedora del delito, tiene la obligación de actuar en consecuencia. En el caso de la propiedad pública, ¿no es así? No. ¿Por qué? Porque hay sí un imperativo de ley por parte de la autoridad de hacer valer en el ámbito de sus competencias precisamente el respeto a esta propiedad pública. Y en el caso de, por ejemplo, de los terrenos de Zaragoza, del ejido de Zaragoza, que fueron invadidos precisamente hace 10 años y casualmente también al inicio de una administración panista, ahí estamos hablando de terrenos que eran de un ejido y que fueron expropiados. Ahí sí el municipio estaba en su derecho, digo, en un litigio que
duró 3 o 4 años aproximadamente, pero a final de cuentas se escrituraron esos terrenos a favor de los invasores. Bueno, ¿cuál fue la situación ahí? Aquí creo que es diferente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas eran diferentes tiempos y también, digamos, era diferente la legislación que había en cuanto a materia de uso de suelo. Sí, anteriormente no estaba estipulado formalmente como un asentamiento industrial, lo que viene siendo esa parte ahora de que se considera como el Parque Industrial Mineras, sí, sino anteriormente era parte de una reserva, sí, o bien era propiedad privada, pero que no tenía, digamos, el impedimento en cuanto respecta, o en lo que respecta, mejor dicho, al uso de suelo. Uh-huh. Sí, el uso de suelo, precisamente, ahí sí es un candado, sí, legal, precisamente para hacer manipulaciones en lo que respecta a la regulación que pudiera o se pudiera haber dado en caso de que la autoridad estatal no hubiera actuado de forma contundente como lo hizo. Uh-huh. Pero a ver, Roberto Carlos, ahí déjame detenerme. La autoridad estatal intervino exactamente en tiempo y forma como para desatorar esta situación, como para darle legalidad y certeza a los propietarios del terreno. Evidentemente sí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, con el nuevo Código Procesal Nacional, la autoridad ministerial, en este caso el Ministerio Público, tiene facultades precisamente, digamos, preventivas, de carácter preventivas. Entre ellos está la restitución, en lo que se viene ventilando lo que es la carpeta de investigación. Entonces, en ese marco normativo, en el que le faculta al Ministerio Público poder restituir, en el ínter, no hasta que se llegue, digamos, a una etapa de judicialización o una reparación de daños, sino preventivamente durante el tiempo que dure, digamos, la carpeta de investigación, considero que sí se hizo adecuadamente, prudentemente y en el momento, digamos, oportuno. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no dejó que creciera el problema, y a final de cuentas este tipo de problemas no solo es un carácter de carácter legal, también son de carácter social. Exacto. Y económico. Y en este caso es pertinente lo que dijo el alcalde Jorge Cermeño Infante en el sentido de solicitarles el desalojo primero, pero también de ofrecerles pies de casa, pero únicamente a quienes realmente lo necesitaran, porque de acuerdo con informaciones que se dieron a conocer, algunos de los invasores eran ya propietarios de terrenos de predios que tenían precisamente en la colonia Zaragoza. Aquí hay que partir del hecho de que la autoridad municipal, independientemente de la obligación legal, pues también tiene, digamos, una obligación social con la gente de Torreón, ¿no? Entonces, en ese sentido sí fue muy prudente el haber actuado como lo actuó, ¿no? En el sentido de que, bueno, primero tratar de llegar a una negociación, para evitar posibles o futuras afectaciones, respetar el Estado de Derecho en lo que respecta al tema de propiedad privada, pero también respetar las inversiones que se han hecho en ese parque industrial, y también al mismo tiempo pues ver por el desarrollo económico de la región, en lo particular Torreón, pero también sin dejar de tomar en consideración el tema social y las posibles necesidades sociales, y creencias económicas que tiene esta gente para poder llegar al grado, de tener la necesidad precisamente de disponer de bienes que no son suyos. Bien, entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con invasión de predios. Y en cuanto a lo que tiene que ver con cierre de calles, es decir, esto a propósito de precisamente las rejas en las calles del Campestre de la Rosita, ¿ahí cuál es la normativa? Bueno, ahí propiamente no estamos hablando estrictamente de una afectación a lo que viene siendo la propiedad pública. Pero sí al libre tránsito. Sí, pero no. A ver. El libre tránsito también viene contemplado dentro de la Constitución, y establece precisamente ciertos requisitos para que se pueda establecer como libre tránsito. En ese sentido, la misma ley le impone la obligación a la autoridad de darles diferentes opciones, cuando se pueda ver afectado o disminuida precisamente esa capacidad de libre tránsito, Entonces, en ese sentido, no hay un impedimento propiamente para poder circular, sino simplemente, pues en ese momento sobre esa calle o esa vialidad no se puede circular. Sin embargo, hay vías alternas, avenidas que se están proyectando, programando para que puedan recibir esta cantidad adicional de peatones o de vehículos, y que a final de cuentas no dejan de perder su carácter de vialidades, y de propiedad pública, independientemente que tengan esta afectación, entre comillas, de libre tránsito.
Oye, Roberto, pero esto es bien subjetivo, ¿no? Porque luego cada quien va a defender su derecho de libre tránsito. Mira, te comento, lo que está pasando por la Citlaltépetl en Torreón Jardín. Están poniendo una malla en el camellón central de la Citlaltépetl, en lo que es desde el Paseo de la Rosita hasta la calle Jazmines. Entonces, la gente dice, lo que pasa es que prácticamente nos han invadido en la colonia de Torreón Jardín con los coches, y entonces ya los coches han ido creciendo, los estacionamientos de los médicos, enfermeras, pacientes, inclusive hasta la laguna norte. Bueno, entonces alguien decía, pero es que yo tengo derecho a circular. Dice, para poder yo salir de mi cochera, muchas de las veces me invaden la cochera y tengo que andar llamándole a vialidad y tengo que andar llamándole a todo mundo para que pueda salir. Entonces, no están respetando mi derecho de libre tránsito. ¿Y por qué sí? Parece que ya clausuraron la obra, pues, lo que significa la instalación de la malla, y van a tener que retirarla. Entonces, ¿cómo concilias? Bueno, aquí el tema es precisamente, a veces la autoridad se pasa de tolerante, ¿no? Precisamente al permitir y generar ese tipo de problemáticas, en el sentido que empezando por el tema de uso de suelo, ¿no? El uso de suelo determina precisamente cuál es el objetivo, la naturaleza de ciertos establecimientos, ¿no? Ya sea comercial, residencial, industrial, etcétera, y va enfocado precisamente en base a la capacidad que tiene esa área en lo particular de soportar ese tipo de servicios, ese tipo de uso de suelo en lo particular, ¿no? En el caso de Torreón Jardín, ¿no? Vemos precisamente cómo fue modificando este uso de suelo, ¿no? De habitacional residencial, sí, a incluso comercial, ¿no? Como lo vemos, por ejemplo, en el caso de las clínicas, de negocios, despachos, etcétera. Entonces, precisamente esa afectación va generando. Con la aceptación de la autoridad. Es correcto. Hay que subrayar. Es correcto. Precisamente, ¿no? Esas modificaciones, esa tolerancia que ha habido, sí, no se ha ido solventando como se debería legalmente solventar. ¿En qué sentido? En que para hacer esos cambios de uso de suelo, se requiere precisamente hacer adecuaciones para garantizar, ¿no?, el uso adecuado precisamente del suelo. En el caso de comercio, si vamos a cambiar residencial a comercio, bueno, conlleva una serie de obligaciones en lo que respecta también en determinado tema del estacionamiento, ¿no? Si yo voy a recibir parroquianos, clientes, etcétera, no, pues es evidente que tengo que tener la posibilidad física de poder recibirlos y no estar a expensas de que se acomoden en donde mejor se les pueda a ellos acomodar, ¿no? En ese sentido, creo que esa permisividad por parte de la autoridad, ¿no?, a lo largo de los años, pues es precisamente lo que va generando en eso, aunado al hecho, ¿no?, de la justificación social que también tienen los colonos, en el sentido de que ven por su seguridad, entre comillas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, con el grado de desconfianza que tenemos, ¿no? Los unos a los otros y también hacia la autoridad, pues precisamente es una forma de justificar estas afectaciones. Y por lo mismo, ¿no?, la autoridad también es muy, muy, muy prudente en valorar y en determinar lo que legalmente debería ser a lo que legalmente les conviene hacer, ¿no? Ajá. Voy a compartirles un comentario de Oscar León, que se comunica con nosotros, y lo voy a leer textual. La invasión de terrenos privados nos permite ver cómo pudo ganar el PAN en una zona donde no tenía votos. Igual que cuando Anaya ganó la alcaldía, les prometieron que si ganaba Cermeño, los iban a dejar invadir. Hay que recordar que así en 2004 se creó la colonia Zaragoza, cuando Anaya era alcalde. También la forma en que Cermeño trató el problema es evidente que es algo raro. En vez de aplicar el Estado de Derecho, les ofrece pies de casa. En cambio, el gobierno del Estado actuó como debe ser y se aplica el Estado de Derecho, deteniendo esta ilegalidad. Finalmente, creo que muchas colonias residenciales van a cerrar calles, incluso invadir calles públicas para hacer más grandes sus casas, porque lo debieron prometer en campaña este grupo de dirigentes que tienen secuestrado al PAN. Ahora, en cuanto a el caso... Pero espera. ¿Te merece algún comentario? Bueno, cada quien lee las noticias y los hechos, ¿no? Y las interpreta, pues como Dios lo da a entender y como uno cree que es lo correcto. Evidentemente, pues no comulgo con el comentario, porque al final de cuentas, independientemente de la cuestión política, que es una cuestión de carácter legal, sí, y la autoridad legalmente está constreñida precisamente a lo que la ley le permite expresamente hacer,
Sí, no es al revés el particular. Entonces, si la autoridad no tiene facultades plenas para poder iniciar un desalojo, pues no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estaría haciendo una ilegalidad sobre pretexto de proteger una legalidad. Sí, y tampoco se trata de eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos a llegar al supuesto en que también la autoridad no va a generar un marco jurídico estable, ¿no? Entonces, en ese sentido, la competencia de las autoridades, tanto estatal como municipal, creo que fue la correcta para este caso en lo particular, en los tiempos en particular y en el alcance de sus facultades legales. Ahora, en cuanto a las rejas que pretendían poner ahí en el campestre La Rosita, ¿actuó bien el municipio al prohibir la instalación de esas rejas? Yo creo que sí, porque a final de cuentas, precisamente el municipio tiene que garantizar el libre tránsito y lo que tiene que ser también el tema de la propiedad pública. Es diferente el tema de unas rejas a, por ejemplo, ya fincar sobre una calle, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sí se tipifica, independientemente de una cuestión administrativa, pues una cuestión de carácter penal. Claro. Sí, o sea, son diferentes, digamos, los alcances. En ese sentido, la autoridad pues sí está obligada precisamente a respetar y hacer valer el tema de la propiedad pública, ¿no? Al final de cuentas, ella es la encargada de solventar legalmente todo lo relacionado con ello, pero también, ¿no?, de proteger precisamente derechos de la sociedad, en este caso, el de libre tránsito. Pero habría que recordar que en tiempos de administraciones priistas, en algunos colonos invadieron lo que son los andadores de la colonia y se quedaron con ellas. Bueno, sí. Hubo ahí en el que precisamente se trató de hacer modificaciones en la naturaleza jurídica precisamente de esos bienes inmuebles en lo particular. ¿En qué sentido? En que los trataron de cambiar de bienes públicos, ¿no?, a hacerlos bienes privados y como consecuencia de ello poder disponer legalmente de ellos para un destino al cual no fueron originados precisamente inicialmente, ¿no?, que es de vialidad, calle o circuito peatonal, ya una cuestión de carácter de propiedad privada, ¿no? Entonces, a final de cuentas, afortunado o desafortunadamente, la ley permite hacer, digamos, este tipo de ecuaciones, tipo de cambios, ¿para qué? Para irse adaptando precisamente a las necesidades concretas que tenga la sociedad en un tiempo determinado. Muy bien, Roberto Carlos López, abogado, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí. A la hora, muchas gracias. Gracias. Buenos días.